Buenas, bueno, continuando con el material asíncrono para la materia de laboratorio de construcción de software o proyecto profesional 1 de la Universidad Nacional General Sarmiento, tenemos planificación de WBS. Algo vimos en el aula y el material escrito es el mismo, pero bueno, acá hay una explicación del mismo para que tengan, digamos, una aclaración por si solamente eh, vieran el material escrito, no sería lo mismo. Bien, lo que vamos a ver es el proceso de planificación en sí, lo que es la estructura de trabajo o Work Breakdown Structure, y conclusiones con respecto al mismo tema. Antes de entrar, digamos, de lleno en lo que es la WBS, hablamos un poquito de ciclo de vida de un proyecto, porque así recordamos que nosotros tenemos desde la visión hasta el cierre del proyecto y estamos en el punto donde dice planificación. Estando allí, la idea es también desarrollar la WBS y para ello recordamos que el plan de proyecto define los objetivos del proyecto, el alcance, y acuérdense que el alcance también eh, nos dice qué no vamos a hacer en nuestro proyecto. También el plan define la organización de todo el trabajo y las actividades que se van a realizar y se definen procedimientos a utilizar, ¿sí? También nos dice cómo va a ser ejecutado, monitoreado y controlado ese proyecto. Y un tema muy importante es que tiene que tener la aprobación de todos los interesados para poder arrancar. En, en general, cuando hablamos de las metodologías tradicionales, el plan de proyecto contiene a su vez planes, ¿sí? Planes específicos. Entre algunos de ellos están el plan de entrega, de calidad, de comunicación, control de cambios, control de configuración y administración de riesgos. Entonces, yo tendría ya bien especificado qué voy a entregar, cuándo lo voy a entregar, con qué calidad o con qué criterios de aceptación, con qué criterios de aceptación voy a lograr que mi software sea de calidad. De comunicación, qué voy a comunicar, cuándo, a través de qué medio, con qué periodicidad. El control de cambio ya lo hemos hablado y el de configuración no mucho, pero bueno, ustedes habrán escuchado puestos de trabajo que dice Configuration Manager y a veces se tiene que tener también una planificación de toda esa parte con respecto a bases de datos y demás eh, eh, software adicionales que haya en el proyecto. Y administración de riesgo, de esto se ha hablado bastante en clase y va a haber un punto o un capítulo específico de ello. El contenido del plan de proyecto tenemos como ejemplo uno, cuando yo hago la introducción, puede contener archivos adjuntos, a veces a manera de anexos, destinatarios a quién va dirigido, o sea, por ejemplo, stakeholder, qué tipos de usuarios de la organización o de la empresa están involucrados en el proyecto, objetivos del documento, porque una cosa son los objetivos del proyecto y otra es del documento, alcance del documento, no del proyecto, en donde yo digo a quiénes, a esos destinatarios y como el contexto en el cual se está dando ese documento, el resumen del documento. Con respecto a visión del proyecto, oportunidad, objetivo primario, objetivos de negocio, criterios de éxito, riesgos que se pueden tener y en condiciones de aceptación los tipos de conformidad y cómo se hace la aceptación de las entregas. Con respecto a la organización, cómo es el ciclo de vida, el equipo de trabajo que va a intervenir, roles y responsabilidades,
Con respecto a la administración, estimación de tamaño y de esfuerzo del proyecto, gestión de riesgo, plan de cambios y configuración. De configuración habíamos mencionado, plan de comunicación y seguimiento y control del proyecto. Es decir, voy a tener de pronto indicadores, minutas de reunión, revisión, reuniones, dependiendo de cómo voy a controlar el, el avance de ese proyecto. Algunos documentos adjuntos al proyecto son los que se ven ahí: especificación, son todas aquellas detalles del relevamiento que se ha hecho. De eso hay también material de análisis de requerimientos, documento de estimaciones y calendario. Con respecto a estimaciones y calendarios hay todo un capítulo para cada uno. Plan de entregas, plan de pruebas, bueno, eso que ya se habían mencionado un poco. Ahora vamos a ver lo que es en sí la WBS, definiciones, orientaciones o formas de encararla, consejos y ejemplos. Bien, en el proceso de planificación, uno de los puntos que ustedes lo ven ahí en verde es crear la WBS o la estructura de trabajo y estimar esa WBS, que eso nos va a ayudar para llegar a la planificación de recursos, de versiones y también los entregables, definirlos, la calendarización, es decir, la base para lo que continúa, que ustedes ven ahí en el gráfico. Existen modelos y esos contribuyen al manejo de la complejidad del proyecto. Acuérdense del concepto de VUCA, que uno de esos es la complejidad, y se reduce porque de todas maneras nos da un detalle de lo que tenemos que hacer, de lo que nosotros concebimos que hay que hacer. Y también nos enfocamos en las consecuencias de las acciones, porque ya van a ver que gráficamente se ve cada cosa que voy a hacer y bueno, me ayuda mucho. Los modelos son de secuenciación de actividades y calendario y también subdivisión del trabajo. Fíjense que acá, por ejemplo, un primer modelo me presenta el proyecto y yo podría decir que tengo unas categorías que a su vez las tengo con división de subcategorías hasta llegar a lo que se llama unidad de trabajo, que es algo medible y que yo puedo asignarle a una persona. La idea de la WBS es dividir el trabajo en categorías principales o mayores y dividir cada una en su categoría y volver a dividir hasta llegar a unidades de trabajo. ¿Sí? La técnica para esto se divide, digamos, siempre con propósitos de administración y control. Para eso es que yo divido en unidades de trabajo, llego a ese punto. Y debe definir una jerarquía de entregables. Se va a anotar la jerarquía de entregables, no la secuencia, la jerarquía. Incluir el esfuerzo requerido para lograr un entregable, ¿sí? Identificables y medibles. Proveer un marco en la generación de todos los entregables a lo largo de todo el proyecto. Así me da una idea de lo que voy haciendo. Eso no quiere decir que no vaya a haber cambios. Proveer un medio para entregar y comprobar la performance técnica del calendario y de los costos, ¿sí? Porque así yo voy también midiendo un poco que lo que hice o lo que definí como calendario se puede ir cumpliendo. Bien, otra vez hablamos de que representa una jerarquía de entregables, ¿sí? Y de todas maneras ese nivel o cada nivel descendiente representa una definición más detallada del trabajo en el proyecto. Entonces es como que yo voy viendo un todo y después voy bajando y alcanzo a ver cómo se ha desglosado ese proyecto. Y el último nivel de esa WBS es la que representa las unidades o paquetes de trabajo.
Esa unidad o paquete de trabajo es en sí el entregable que yo voy a poder decirle al interesado, al stakeholder, al cliente, te voy a entregar esto, ¿sí? Incluye de todas maneras, ¿sí?, el paquete de trabajo, el calendario y los hitos requeridos para completarlo. Uno de los objetivos es que se reduzca el proyecto, ¿sí?, y que se puedan tener esas unidades definibles, presupuestables, calendarizables y controlables. Una de las reglas, o dentro de las reglas, está que cada elemento tiene un solo padre y cada elemento representa un único entregable. Fíjense que la E representa el entregable y me dice C1 más C2 más C3, que serían las diferentes categorías que yo estoy teniendo en el ejemplo. Entonces, es una manera de que ese entregable se mida qué es lo que compone o qué partes son las que tiene. Después de tener la WBS bien detallada, entonces se construye el diccionario de la misma y describe los elementos que contiene. Ya lo van a ver que es prácticamente lo que yo tengo como en un gráfico, llevarlo a otra estructura, de la cual vamos a tener un ejemplo. Y para cada uno de esos elementos define lo que se va a hacer, las actividades asociadas y los hitos a cumplir. Además, dice, más adelante se puede especificar el esfuerzo necesario para cumplir la actividad o producto y quién es el responsable del cumplimiento de esa actividad, que por lo general es una persona del equipo, pero eso no lo tenemos de entrada. O sea, no es que yo hago la WBS y enseguida puedo hacer esto, sino que después de tenerla y mirarla bien, puedo pasar con técnicas específicas a poder tener esa especificación de esfuerzo y responsable. Bien, opcionalmente se pueden incluir costos, fechas de inicio-fin y recursos afectados. Eso incluso cuando usan el Project o Project Libre se dan cuenta que se puede llevar también esa información. Pero la base es la WBS. Bien, la WBS puede estar orientada a tarea, a producto o a veces mixta, o sea, una combinación de las dos anteriores. Cuando se orienta a tareas se ve más o menos como está ahí en la gráfica. Por ejemplo, estoy haciendo una obra de construcción y tengo excavación, albañilería, algunas otras cosas, techado. Yo no puedo poner el techo antes de haber cumplido con las anteriores. Orientación a tarea, ¿sí? Seguimos con esto, entonces las tareas son fácilmente identificables, facilita la asignación de responsable y no hay visibilidad del producto. Lo que hay es de la tarea que estoy haciendo. Y en orientación al producto, lo que tengo es como que mi obra la divido en ciertos productos entregables, como los que se ven ahí, cimientos, eh, eh, movimiento de tierra, que es necesario cuando uno va a empezar una obra, sobre todo grande. Bueno, casi todas tienen movimiento de tierra. En orientación al producto se focaliza en el producto y no en las especialidades. Es decir, que ya yo no estoy pensando como en el anterior albañilería, sino en lo que es el producto en sí. Las tareas están dentro de cada producto, ¿sí? Y el avance del proyecto se puede apreciar mejor cuando esas partes están construidas en lugar de cuando un especialista termina una tarea. Como en la gráfica, fíjense que en gris dice que digamos que el producto incluye lo que es el análisis, diseño, desarrollo, calidad. Entonces esa es la diferencia entre las dos. ¿Cómo se hace para preparar la WBS? Pensar a través de todo el proyecto, ¿sí? Se concibe el todo, aunque yo haya dividido en entregables.
Pensar en entregables para poder cumplir, qué se requiere, qué se debe entregar, porque a veces yo digo, bueno, voy a entregar esto, pero bueno, ¿qué requiero? Requiero algo de algo externo, eh, en fin, requiero que se haya terminado otra tarea antes para yo entregar esta. Centrarse en el objetivo a lograr, cómo contribuye ese entregable al producto terminado, y eso también me sirve para tener un poco después la secuencia con que yo voy a hacer mi proyecto. Pensar en la producción de los entregables, es decir, qué métodos y qué procesos se requerirán y cuáles son los requerimientos de calidad. Entonces eso hace a que cada parte que voy entregando tenga un nivel alto de calidad. Las WBS orientadas a producto, cuando yo elijo las orientaciones, son preferibles, digamos, elegir esta que esté orientada a producto, porque facilita la asignación de responsabilidades, permitiendo que un miembro del equipo de trabajo sea responsable por partes específicas que tienen un calendario y un costo esperado. Y facilita la calendarización y presupuestación. Mientras que el orientado a tarea es menos deseable porque una función o tarea puede y suele ser necesaria en muchos productos, ¿sí? Y en cada lugar que se aplique debe ser planificada. Entonces, por eso es un poco menos deseable. Y los productos deben ser considerados de todas maneras. Otra forma o la orientación de las que venimos viendo, tarea, producto, mixta. Entonces, las excepciones son las mixtas porque hay ciertas funciones o tareas que pueden quedar como tales, ¿sí? Como funciones o tareas, y son aquellas que se aplican a varios elementos o implican la integración de los elementos. Y pueden ser tareas que se hagan a lo largo del proyecto, como por ejemplo la administración y control del mismo. Ya vamos a ver, fíjense que en este caso se ve la combinación de por tarea y producto. Acá hay diseño, administración. ¿Qué beneficios tiene tener la WBS? Bien, con respecto a estimación, provee una lista básica de elementos a ser estimados. Me es más fácil ver lo que tengo que estimar. Después usaré técnicas de estimación. El armado del equipo me da una visión de cuáles son los recursos y perfiles que necesito, así sea de manera genérica, y después les asigno las tareas a cada uno de esos miembros del equipo. Y el secuenciamiento provee una lista básica de tareas que sirve luego como entrada para analizar dependencias, fíjense, y restricciones de recursos con el fin de construir un calendario. Es decir, que teniendo la WS puedo llegar al secuenciamiento y al calendario, por supuesto. También identificación de riesgos, ¿sí? Porque las tareas ya bien especificadas me pueden a mí dar una pauta de qué puede traer riesgos al momento de hacer cada una de ellas. Y la responsabilidad, por supuesto, porque sabemos quién tiene que ejecutar cada una. ¿Cuándo se utiliza? En el inicio es utilizada para definir o confirmar todos los participantes, o sea, digamos que todos los participantes, perdón, entiendan cuál es el alcance, ¿sí? Y también sirve de herramienta para estimación y cotización, como hemos venido viendo, y nos permite incluso poder armar o definir el contrato o propuesta. En la etapa de planificación se incluye porque una vez iniciado el proyecto, esta herramienta refina constantemente cada una de las planificaciones. Y como control se utiliza como base para ir viendo los cambios y el cumplimiento de esas estimaciones que hicimos. Validaciones posibles para saber si está bien la WS, si está incluido todo el trabajo por hacer, si no se me escapó nada. Si es claro lo que yo estoy viendo, si no siento que falta algo o alguien del equipo se puede dar cuenta. ¿Tiene un nivel de profundidad adecuado para hacer el plan? Es decir, son preguntas que nosotros nos hacemos nosotros mismos. ¿Tiene un nivel adecuado para asignar responsabilidades? Las responsabilidades quedan claras.
cubre todo el trabajo necesario para cumplir todos los requerimientos, o sea que voy a tener una trazabilidad de todo lo que hay que hacer. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para una WBS. En un ejercicio y en otro video vamos a ver más o menos ejemplos más claros de lo que es en sí la solución ante el planteo de un enunciado. Y si tienen preguntas, ya saben que nos pueden escribir a los correos y estaremos despejando las dudas. Gracias.